El libro del Apocalipsis, o Revelación, del Nuevo Testamento se caracteriza por un lenguaje simbólico e imágenes proféticas que han cautivado la imaginación de creyentes y estudiosos durante siglos. Entre los pasajes más enigmáticos se encuentra el de Apocalipsis 1 y 18, que menciona un número asociado a la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Este versículo ha desatado oleadas de interpretaciones, exegéticas, históricas, numéricas, conspirativas, literarias, musicales, etc. Se observa cómo la referencia a la bestia y su marca ha influido en la formación de grupos religiosos y de movimientos milenaristas, así como en la cultura popular, que ha hecho del 666 un símbolo reconocido globalmente como marca de lo siniestro. Por otro lado, invita a plantearse interrogantes sobre el mal, la condición humana, la historia y la relación del hombre con lo trascendente. La presente reflexión pretende demostrar cómo 666 ha pasado de ser simplemente un pasaje apocalíptico para convertirse en un potente arquetipo del mal, tanto en el discurso religioso como en la cultura secular y en la imaginación popular. Por otra parte, la llamada del versículo a la sabiduría subraya que el entendimiento no se agota en una aproximación literal, sino que implica el ejercicio de la razón y la conciencia moral para discernir el misterio que el texto encierra. El Apocalipsis y la tradición judeocristiana. El género apocalíptico en la tradición judeocristiana hunde sus raíces en los textos proféticos del Antiguo Testamento y en escritos testamentarios. Su objetivo es, por lo general, revelar, mediante visiones y símbolos, los acontecimientos que preceden o acompañan el fin de los tiempos. El Apocalipsis de Juan, último libro del Nuevo Testamento, fue compuesto hacia finales del siglo I después de Cristo, probablemente en el contexto de la persecución romana a las comunidades cristianas. En su texto, se entrelazan imágenes poderosas, bestias, dragones, sellos, trompetas y copas que representan eventos o entidades históricas y espirituales. La tensión central se asienta en el conflicto entre el bien, representado por Dios y el Cordero, y el mal, personificado en el dragón y sus aliados. Bajo ese espectro, el versículo 1 y 18 destaca por su mención explícita de un número que, según el autor, es número de hombre. El versículo 13 describe dos bestias, una que surge del mar y recibe autoridad del dragón, y otra que emerge de la tierra y actúa como una especie de falso profeta que induce a los habitantes a adorar a la primera bestia. En este contexto, se introduce la famosa marca de la bestia, sin la cual nadie podría comprar ni vender, y se enuncia un número concreto, el 666. El versículo afirma: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apuna y 18. La llamada a la sabiduría y el énfasis en número de hombre han suscitado interpretaciones muy diversas. Histórico-política. La bestia personifica a un poder terrenal, a menudo identificado con emperadores romanos, Nerón, o con otros liderazgos opresores. Teológica. La bestia representa a la fuerza anticristiana que se opone a Dios, y su cifra expresa la imperfección frente a la perfección divina. Esotéricas o numerológicas. Se aplican técnicas como la gematría, atribuir valores numéricos a letras, para deducir el nombre oculto en el 666. Aunque ciertos manuscritos antiguos registran 616, la versión 666 es, con diferencia, la que se adoptó de manera mayoritaria en la tradición cristiana. La crítica textual moderna considera que 666 cuenta con mayor respaldo documental y ha sido, por ende, la base de la mayoría de las traducciones y comentarios. De hecho, la cifra 666 se ha convertido en un auténtico emblema cultural y religioso alrededor de la idea del número satánico o la marca del mal. La religión destaca que los textos apocalípticos no solo pretenden describir o predecir un fin, sino que inciden en la identidad colectiva de sus lectores. Apocalipsis 1 y 18, al apuntar a una entidad maligna y al proporcionar su número, ofrece un símbolo que canaliza temores colectivos e impulsa movimientos de resistencia o de exclusividad.
A lo largo de la historia, la interpretación literal de la profecía bíblica ha impulsado grupos milenaristas convencidos de la cercanía del fin del mundo y de la inminente manifestación de la bestia. En tales movimientos, la cifra 666 asume un carácter totémico. Se detecta en productos, instituciones o líderes que presuntamente encarnan el anticristo. Esto refuerza la cohesión interna del grupo, pues se ve a sí mismo como el remanente fiel que no aceptará la marca ni se postrará ante la bestia. Max Weber resaltó que las ideas religiosas pueden detonar procesos de cambio social, lo cual se aprecia en algunas corrientes apocalípticas que cuestionan el poder establecido. Por su parte, el milenarismo apunta a que la expectativa de un fin inminente puede motivar comportamientos radicales, desde la retirada del mundo hasta la participación activa en protestas y revoluciones. Cultura popular y conspiracionismo. Lejos de los círculos estrictamente religiosos, 666 se ha popularizado en la música, especialmente el heavy metal, el cine, la literatura de terror y los videojuegos, donde aparece como una imagen de lo satánico, lo prohibido o lo macabro. Al mismo tiempo, la cifra se inserta en teorías conspirativas que hablan de un nuevo orden mundial, que impondrá esa marca en la mano o en la frente a toda la humanidad. La sociedad contemporánea, repleta de tecnología y redes de información, alimenta la multiplicación de relatos conspirativos. Según el sociólogo Manuel Castells, la sociedad red facilita la difusión de narrativas sobre control mundial, microchips, vacunas con rastreo, cámaras de vigilancia, etc. En muchas de estas narrativas, el número 666 aparece como señal inequívoca de sumisión a un poder satánico global. No hay dudas que la bestia descrita en Apocalipsis 13 implica un poder que subyuga o pretende la adoración de las masas. Este poder no se limita al ámbito político, sino que abarca facetas económicas y culturales. En el contexto original, es casi seguro que la primera lectura de la bestia apuntase al Imperio Romano, que exigía rendir culto al emperador y perseguía a los cristianos que se negaran a ello. El control económico, no poder comprar ni vender sin la marca, simboliza la capacidad absoluta de un régimen para coaccionar a sus súbditos. En un sentido más amplio, en diversos periodos históricos, grupos cristianos han identificado a la bestia con tiranías específicas: Napoleón, Hitler, dictaduras modernas, etc. Señalar a un líder como el 666 es una estrategia discursiva para denunciar su carácter anticristiano y movilizar la resistencia. La descripción de la bestia y el falso profeta, otra bestia que promueve el culto a la primera, puede leerse, además, como una analogía de la manipulación ideológica. Si un sistema cultural dominante logra imponer sus símbolos y valores, quienes se nieguen a adoptarlos quedan excluidos de la economía simbólica de la sociedad. Teóricos como Pierre Bourdieu y Antonio Gramsci han analizado cómo el poder se establece también en el plano cultural. Aplicado al Apocalipsis, se podría decir que la marca de la bestia no es solo un distintivo físico, sino la adopción de la ideología dominante que contradice los principios cristianos o, más ampliamente, la dignidad humana. El versículo de Apocalipsis 1 y 18 cumple diversas funciones en el entramado social de los creyentes y, por extensión, en la cultura en general. Función identitaria. Define un otro enemigo, la bestia, y marca quiénes son los fieles o verdaderos adoradores de Dios. Función escatológica. Promueve la visión de que los acontecimientos presentes se dirigen hacia un juicio final, otorgando un sentido de urgencia. Función moralizante. Insiste en la necesidad de mantenerse puro frente a la corrupción del poder. Función de resistencia. Proporciona un lenguaje para combatir sistemas considerados injustos, apelando a la esperanza de la derrota definitiva de ese poder maléfico. El problema del mal. El versículo de Apocalipsis 1 y 18 asegura que el número es número de hombre. Cabe preguntarse por la implicación de que la bestia sea descrita en términos de lo humano. La bestia ha sido entendida a veces como una figura puramente satánica, pero el texto hace hincapié en su relación con el hombre. Esto podría significar que el mal, aunque tenga una dimensión trascendente, demoníaca, también está arraigado en la naturaleza humana. En la teología cristiana, la idea del pecado original explica la inclinación del hombre al mal. Para Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, el mal es en esencia una privación de bien, una desviación de la naturaleza creada por Dios. Sin embargo,
Otras corrientes filosóficas, como las que se inspiran en la dialéctica hegeliana o en la teoría crítica, sostienen que el mal surge de la dinámica histórica y social. Desde esta perspectiva, la bestia del Apocalipsis representa un sistema de relaciones sociales patológicas que niegan la libertad y la dignidad de la persona. Numerosos filósofos han reflexionado sobre la tentación totalitaria. Hannah Arendt alertó acerca de la banalidad del mal en sistemas donde la obediencia ciega despoja a los individuos de su capacidad de juicio moral. El número 666, entonces, podría simbolizar esa bestialidad a la que el hombre cede cuando abraza sin crítica las ideologías opresoras. Si la bestia reclama culto, es porque se instaura en la vida de la sociedad como un dios falso que exige sumisión. El Apocalipsis no presenta una visión cíclica de la historia, sino lineal, desde la creación hasta el juicio final. Esta concepción repercute en la forma de interpretar el papel del mal en el desenvolvimiento histórico. La lectura cristiana del Apocalipsis concluye con la derrota de la bestia y la instauración de un cielo nuevo y tierra nueva. Esto se traduce en una visión teleológica de la historia, donde todo acontecimiento está encaminado a un desenlace que reivindica la justicia y la bondad. Kant, desde otro ángulo, postuló la idea de un progreso moral de la humanidad, si bien no compartía el esquema apocalíptico de manera literal. El 666 simboliza, en tal marco, la culminación del mal antes de ser definitivamente vencido. Algunos pensadores, inspirados por Hegel, ven la historia como una progresión dialéctica en la que cada tesis y antítesis generan una síntesis superior. El Apocalipsis podría, en cierto sentido, representar el drama final en que la tensión entre el bien y el mal alcanza su clímax. El 666 aparece como un símbolo de la radicalización del mal, que paradójicamente conduce a su derrota. Para el existencialismo cristiano, en cambio, la historia no está predeterminada. Cada decisión humana contribuye a la resistencia o a la complicidad con la bestia. El texto dice: el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Esto sugiere una invitación a la actividad intelectual y moral del creyente, que debe interpretar la realidad con discernimiento. La relación entre razón y revelación, el misterio no se revela automáticamente. Demanda esfuerzo cognitivo. Esto plantea una dialéctica entre fe y razón, en la que el creyente no se limita a una aceptación pasiva, sino que ejerce la inteligencia para descubrir las señales del mal en el mundo. El uso de cifras para expresar verdades teológicas, véase el simbolismo del 3, del 7, del 12, es común en la Biblia. En el caso de 666, se ha propuesto que el 7 representa la perfección divina, y el 6 es el número del hombre, creado el sexto día. Así, 666 marcaría la triple imperfección, la exaltación de la humanidad separada de Dios. Al llamar a contar o entender, el texto subraya la responsabilidad moral de la persona que, a través de la razón, debe evitar caer bajo el influjo de la bestia. En clave filosófica, se trata del imperativo de reflexionar éticamente y no sucumbir a la masa crítica. 666, de Roma a la modernidad. Los comentaristas antiguos, en un contexto de persecución romana, asociaron la bestia con el emperador Nerón. Reinó entre 54 y 68 después de Cristo, famoso por su crueldad y por la supuesta quema de Roma que se le atribuyó. Aplicando técnicas de gematría hebrea, se puede sumar el valor de las letras de Nerón César y obtener 666. Así el número se convertía en una referencia codificada para denunciar al tirano sin nombrarlo abiertamente. Durante la Edad Media, el símbolo de la bestia fue reinterpretado en múltiples conflictos internos de la cristiandad. Herejías, cismas y luchas por el poder eclesiástico llevaron a que distintos bandos acusaran al otro de encarnar al anticristo o poseer la marca 666. La teología medieval, además, alimentó la idea de un futuro personaje concreto, el anticristo, que se manifestaría en los últimos tiempos. También se popularizaron relatos de que la bestia sería un gobernante global, un tirano que obligaría a la adoración de sí mismo. Esta idea reforzó la vigilancia apocalíptica, especialmente en épocas de convulsión social o de aparición de líderes con tendencias autoritarias. En el siglo XVI, la Reforma protestante enfatizó la lectura apocalíptica. Algunos reformadores identificaron al papado como la bestia.
A su vez, escritores católicos contrarreformistas señalaron que los reformistas trastornaban el orden cristiano, atribuyéndoles un carácter anticristiano. De este modo, la etiqueta 666 se aplicaba para deslegitimar al rival ideológico y teológico. Con la Ilustración, el interés en la escatología y los elementos simbólicos del Apocalipsis decayó en círculos ilustrados, que catalogaban estos escritos como restos de superstición medieval. Sin embargo, las corrientes pietistas y evangélicas, especialmente en el norte de Europa y en América, conservaron viva la llama apocalíptica, retomando el 666 como emblema de la batalla contra las fuerzas del mal. En el siglo XX y lo que va del XXI, 666 ha penetrado la cultura popular mundial. Películas de terror, por ejemplo, La profecía /diagonal de Omen, álbumes musicales, cómics y videojuegos han convertido la cifra en un ícono que evoca misterio, satanismo y conspiración. Simultáneamente, la proliferación de teorías conspirativas relaciona 666 con códigos de barras, chips de identificación, vacunas obligatorias e incluso con billetes de dólar o logos corporativos. Este fenómeno se explica, en parte, por el surgimiento de la sociedad mediática, que difunde símbolos de gran potencia y los descontextualiza. El sociólogo Edgar Morin ha teorizado acerca de la cultura de masas como un espacio donde lo religioso y lo secular se entremezclan, generando nuevas mitologías. En este plano, el Apocalipsis se reescribe continuamente, y 666 se erige como un pivote interpretativo para expresar la angustia colectiva ante el control y la deshumanización. Implicaciones éticas y existenciales. El texto de Apocalipsis 1 y 18 no es meramente descriptivo. Incorpora la exhortación: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente. Desde una óptica filosófica y ética, se perfila la idea de que el creyente, o la persona con convicciones morales, debe mantenerse alerta ante las seducciones del mal. No obstante, el llamado a la sabiduría, la historia registra múltiples episodios en que la interpretación literal o extrema del Apocalipsis ha engendrado fanatismo. Sectas que se aíslan del mundo, líderes que abusan de su comunidad proclamándose intérpretes exclusivos, o incluso episodios trágicos de suicidios colectivos, revelan el peligro de lecturas descontextualizadas. La sociología del fanatismo subraya que una escatología agresiva puede conducir a prácticas violentas contra quienes son vistos como colaboradores de la bestia. De ahí la importancia de la hermenéutica responsable, del estudio histórico y teológico, y del diálogo con otras disciplinas que contribuyen a una comprensión matizada y equilibrada. Pese al matiz siniestro que a menudo se atribuye a 666, el mensaje apocalíptico en su conjunto es de esperanza. La bestia, el dragón y el falso profeta son derrotados al final del libro. La escatología cristiana, por tanto, no llama a la resignación ante el mal, sino a un compromiso activo con el bien, confiando en que el desenlace final, en manos divinas, será victorioso. Esta esperanza puede leerse en clave filosófica como una invitación a la ética de la responsabilidad, actuar con coraje, fidelidad a los principios y conciencia de que el mal, aunque poderoso, no es invencible. Así, el versículo apuna y 18 deviene, paradójicamente, un acicate para la acción moral, no un pretexto para la pasividad. El 666, en la era tecnológica, debates actuales. En la sociedad contemporánea, los temores de control digital masivo han revitalizado la alusión al apocalipsis. Se habla de posibles marcas tecnológicas, microchips subcutáneos, implantes de identidad, que podrían impedir la participación en la economía si uno no se somete a un determinado sistema. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, generó sospechas e informaciones falsas sobre supuestas vacunas con microchips, acompañadas de la idea de que sería la marca de la bestia. Para la sociología del riesgo, Ulrich Beck, la modernidad avanzada produce amenazas globales y a menudo invisibles, radiactividad, manipulación de datos, etc. La figura de la bestia encaja en el imaginario de un poder oculto, capaz de dominar a las masas a través de la tecnología. Esto enlaza con preocupaciones sobre la pérdida de la autonomía humana en un mundo mediado por algoritmos e inteligencia artificial. Pensadores como Martin Heidegger y Jacques Ellul han abordado la cuestión de cómo la técnica puede convertirse en un sistema autónomo que sojuzga al ser humano, sometido a la eficiencia y el control.
Las alusiones a la marca de la bestia podrían verse como una simbolización religiosa de ese fenómeno, donde la tecnología deja de ser un mero instrumento y se transforma en un ídolo totalitario. La ética del progreso tecnológico exige plantear preguntas sobre la dignidad humana, la privacidad y la libertad de conciencia. En la medida en que 666 señala un sometimiento integral, mano y frente simbolizan acción y pensamiento. Hay un correlato con los temores actuales de que nuestras decisiones económicas, políticas y personales sean manipuladas por sistemas de vigilancia masiva. Tensión entre literalidad y metáfora. Como ocurre con muchos pasajes bíblicos, 666 puede entenderse en un sentido estrictamente literal, un sello futuro y visible en manos y frentes, o como metáfora del sometimiento humano ante sistemas idolátricos. Entre esos polos se despliegan interpretaciones intermedias que ven el pasaje como una advertencia de validez permanente contra todo intento de control abusivo, sea de índole política, económica o cultural. Frente a lecturas dominadas por el miedo o el sensacionalismo, la lectura ética y escatológica del Apocalipsis recuerda que, si bien el mal parece poderoso, no ostenta la palabra final sobre la historia. El 666 marca la plenitud de la iniquidad antes de su derrota en los capítulos posteriores del libro. Para el creyente, ello se traduce en una esperanza que anima a luchar contra la injusticia y a perseverar en la fe. Para quien no se adscriba a la fe cristiana, el símbolo puede servir como alerta filosófica sobre el potencial destructivo de la manipulación humana y la necesidad de cultivar la libertad y la conciencia crítica. La bestia y su número, al final, sirven como espejo y como advertencia. Muestran el rostro más oscuro de las pasiones y estructuras humanas, pero también convocan a la vigilia, a la integridad y a la responsabilidad de utilizar la razón y el discernimiento para no quedar marcados por la opresión o la idolatría del poder. En un mundo en constante cambio, donde la tecnología y los sistemas globales pueden sentirse opresivos, el llamado a la sabiduría y a la libertad moral resuena con tanta fuerza como en los primeros siglos de la era cristiana. Con ello, el texto se mantiene vivo como un faro simbólico que señala el peligro de la bestia y la grandeza del hombre cuando decide, con entendimiento, negarse a ser marcado y defender su dignidad.